estamos nuevamente desagradecidos con Dios porque nos está dando la oportunidad otra vez de estar pues en esta actividad que año con año se lleva a cabo, el encendido del árbol navideño. Yo creo que pues igual es de agradecerle a Dios por esta oportunidad y pedirle a todas las personas, a todas las familias que vivamos estas fiestas de fin de año en paz, en armonía, siempre tomados de las manos de Dios para que todo salga bien. Por supuesto, yo creo que es muy importante el pedirle a las familias, a los padres de familia, para que tengamos el cuidado respectivo con cada uno de los niños y niñas en estas actividades. Pues esta ya es prácticamente la inauguración de una de las grandes fiestas navideñas en Así que antes de iniciar, yo quiero pedir a todos ustedes. Efectivamente, yo creo que es el preámbulo a lo que es ya las fiestas de fin de año. Agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad nuevamente de estar en esta actividad y pues yo creo que es el momento oportuno para pedirle a la población para que nos unamos y que nos tomemos de las manos de Dios, le pidamos a Dios sobre todo para que sea Él quien siga bendiciendo a este bello municipio de Santa Cruz de Quiché. Por supuesto, sí, realmente me siento muy contento, no solamente el trabajar en este bello y pujante departamento, sino que realmente el convivir con todas las personas, con las autoridades, el tener muy buena relación con todos los clientes, eso pues obviamente nos motiva a seguir haciendo este tipo de actividades, ¿verdad? Realmente para Cervecería Centroamericana y para su marca Líder Gallo, el traer estos eventos como el Árbol Gallo, que no hay en todos los departamentos, ya lo decía ahí el señor gobernador, no hay en todos los departamentos, a pesar de que son 34 árboles a nivel nacional, pero realmente nosotros nos sentimos muy motivados de tener un árbol de última tecnología, porque es tecnología LED aquí en Quiché. ¿Cuántas luces conforma este arbolito? Mire, no tengo ahorita el dato, sería mentirle, tener ahorita el dato, sin embargo, la tecnología es la última tecnología, yo solo le puedo decir que a nivel de Guatemala son los únicos árboles LED que tenemos, ¿verdad? Y que pues obviamente la empresa pues obviamente ha traído para todas las familias guatemaltecas.